Sean todos bienvenidos a este tutorial sobre el manejo de la plataforma Moodle. Para acceder a nuestra plataforma virtual, tenemos que primeramente acceder a cualquier navegador y escribir nuestro sitio web institucional. Entonces, específicamente en la parte de accesos de nuestro sitio web, hay una opción que dice aulas virtuales. Cuando le damos clic, nos visualiza esta ventana en donde nosotros tenemos que acceder al sistema a través del nombre de usuario y contraseña que nos dotaron. Por ejemplo, vamos a acceder con una cuenta de un estudiante. Entonces, una vez que escribimos nuestro usuario y contraseña, lo primero que vamos a poder visualizar es esta página, ¿no? En donde nosotros visualizaremos los cursos a los que nos han asignado, ¿no? También podemos ver en la parte derecha, podemos ver las personas que están en estos momentos conectadas. Si nosotros queremos, podemos conversar con estas personas conectadas a través de esta opción de acá, que dice enviar mensaje, para proceder a chatear con la persona. Ahora, lo primero que tenemos que hacer cuando ingresamos a nuestra plataforma es configurar nuestro perfil de usuario, ¿no? Tal vez nuestro nombre esté mal escrito, o tal vez queremos cambiar el nombre de usuario del que nos han dotado, o tal vez queremos poner nuestra foto acá. Para eso simplemente tenemos que hacer un clic acá e irnos a la opción que dice perfil. Una vez que entramos a la opción, se nos visualiza esta ventana y tenemos que darle clic en la opción donde dice editar perfil. Entonces, una vez que nosotros estamos dentro de esta ventana, procedemos a modificar nuestros datos, ¿no? A modificar nuestros nombres o apellidos, que tal vez pueden estar mal escritos. Podemos cambiar nuestro correo electrónico. Si deseamos nosotros podemos mostrar nuestra dirección de correo electrónico hacia todos los usuarios que contiene la plataforma, o simplemente si nosotros queremos que nuestro correo se visualice solamente a nuestros compañeros de curso, le damos aquí clic donde dice mostrar mi dirección de correo solo a mis compañeros de curso, ¿no? También podemos hacer configuración de la ciudad en la que estamos, del país, de la zona horaria. Podemos escribir una pequeña descripción de nuestra persona. Si queremos subir nuestra foto para que pueda ser visualizado en la parte superior derecha, es decir, aquí, simplemente nosotros arrastramos nuestra foto en esta parte, donde dice puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos, ¿no? Entonces buscamos nuestra foto y simplemente lo arrastramos ahí, ¿no? Y podemos configurar estos parámetros que nos ofrece el Moodle, ¿no? Podemos escribir, si nosotros queremos, nuestros intereses, ¿no? Es decir, leer libros, quizás, ¿no? Y también nos ofrece estas opciones para escribir nuestras redes sociales y otros datos personales, ¿no? Para que puedan ser visualizados hacia nuestro docente o tal vez hacia nuestros compañeros de curso. Una vez registrado o actualizados los parámetros, le damos clic donde dice actualizar mi información personal, ¿no? Entonces, una vez configurado mi perfil de usuario, yo también puedo tal vez
cambiar mi contraseña, ¿no? Tal vez quiero que mi contraseña sea diferente a la que me dieron. Entonces, tengo que darle clic acá e ir a la opción preferencias. Y si quiero cambiar mi contraseña, le doy clic acá en cambiar contraseña y procedo a cambiar mi contraseña. Como también pueden ver que el Moodle nos ofrece varios parámetros que podemos verlo, ¿no? Ya, ahora, nos vamos de nuevo a la opción área personal y como dijimos en un principio, aquí se puede ver las materias, ¿no?, a las que estamos inscritas, ¿no?, inscritos. Para acceder a ellos, a cada asignatura, simplemente tenemos que hacer un clic. Ahí, ¿no? Y se nos visualizará los temas que el docente preparó para la asignatura, ¿no? Entonces nos vamos nuevamente a inicio del sitio. Acá dentro de la opción inicio del sitio podemos observar también las diferentes carreras que tiene la Unibol Guaraní con sus diferentes años y semestres. Y también podemos acceder a los años y semestres y ver las diferentes asignaturas, ¿no?, con sus respectivos docentes, ¿no? Si no estamos inscritos en la asignatura, no podemos ver el material didáctico que configuraron los docentes. Entonces me voy nuevamente a área personal y pueden ver que aquí se nos visualiza los últimos accesos que hemos tenido a los cursos, ¿no? A ver, ahora me voy a esta asignatura y también puedo ver los temas que estarán preparados por nuestros docentes. También podemos ver que nuestro entorno virtual o nuestra aula virtual tiene un calendario en donde, dependiendo de la actividad que configura el docente, se marcará los días en el que se requiera enviar alguna actividad, ¿no? Por decir, por ejemplo, si el docente configuró un parcial en alguna fecha determinada, nosotros dentro de nuestro calendario lo podemos ver. O también en esta parte superior, a través de este icono, se nos visualizará las notificaciones que realiza el docente. Quizás el docente subió alguna práctica o algún parcial para poder verlo. Dentro de esta opción podremos ver las notificaciones, ¿no? El Moodle entonces nos avisa las actividades que nos deja el docente para poder nosotros acceder. En esta parte de acá de participantes, nosotros podemos ver todos los estudiantes que están inscritos en esa asignatura. En esta opción insignias, podemos observar las insignias que nos dota el docente por un buen rendimiento. Ya puede ser que seamos los mejores alumnos en un determinado tema o en alguna determinada actividad. El docente nos puede asignar unas insignias, ¿no?, de mejores estudiantes. Entonces, en mis calificaciones, en la parte de mis calificaciones, podré ver las ponderaciones de todos mis trabajos prácticos y exámenes que vaya realizando como estudiante. Entonces, prácticamente para poder entrar a nuestra aula virtual, primeramente tenemos que entrar a nuestro sitio web. Seguidamente dentro de nuestro sitio web hay una opción que dice aulas virtuales
donde tenemos que hacer un clic ahí para poder loguearnos con nuestro usuario y contraseña que nos dieron. Y podemos hacer las configuraciones de perfiles necesarias para que se actualice nuestro perfil, ¿no? Y dentro de la opción área personal vamos a poder observar nuestras asignaturas, ¿no?, a las que estamos inscritos, y para acceder a ellas simplemente tenemos que hacerle un clic. Y podemos observar acá los temas que el personal docente vaya cargando dentro del aula virtual, ¿no?, para que nosotros podamos ya leerlos. Como pueden ver, aquí se ve el nombre de la asignatura, o podemos observar el nombre de la asignatura, como también la sigla de la asignatura en cuestión.